Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en que tenemos el gusto de compartir con el diputado del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional, José Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor. Y poder conversar un poco sobre el trabajo legislativo. Empecemos haciendo un resumen rápido del 2019. ¿Qué es lo más relevante para la Asamblea trabajado en el 2019? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Mira, el 2019 fue un año muy importante de trabajo para la Asamblea, porque además de que representó un año para sentar las bases para una política, para una cultura de paz y de reconciliación del país. En los primeros meses del 2019 se aprobó una ley para promover la cultura de paz y reconciliación en Nicaragua, se aprobó la ley de amnistía, se aprobó una ley para las víctimas de los hechos que habían ocurrido en el 2018, ¿verdad? Se aprobó un programa para facilitar la repatriación de mucha gente que se había ido del país. Y además también 2019 significó un periodo para aprobar una serie de leyes de carácter económico, para fortalecer toda la política de Estado en relación a la energía, a la electrificación, a los proyectos de electrificación del país. Aprobamos 6 leyes vinculadas al sector energético del país. Aprobamos, por ejemplo, 5 decretos legislativos que fueron préstamos internacionales por más de 850 millones de dólares para distintos proyectos de desarrollo económico y social del país, de infraestructura, de energía, de salud, de agua y saneamiento, etcétera, etcétera. 3 decretos, y estos 3 decretos, 5 decretos, ¿y con quiénes eran? ¿De BESIE? Estos fueron 3 de ellos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, otro fue con el KfW de Alemania, y otro fue con el banco, una de las agencias del Banco Mundial, que es la agencia para la cooperación internacional del Banco Mundial. Esos 5 préstamos fueron, como te decía, por un monto de más de 800 millones de dólares. Y bueno, los resultados de la ejecución de esa cartera, ahí vamos a hablar después. Pero porque no es un desembolso de un solo, no fueron 800 millones de un solo, es decir, es un desembolso gradual. ¿Durante cuántos años, más o menos? Eso lleva más o menos un periodo entre lo que el gobierno lleva desde el proceso de la parte de la aprobación legislativa, los desembolsos, la contratación pública de estos recursos, toda la ejecución ya propiamente de los proyectos. Eso lleva un rango de unos promedio como de 3 años por lo menos. Entonces, básicamente de eso. Ok, entre la ley hubo de repente una idea que la ley de amnistía y la ley de reparación a las víctimas del 2018 tenía de alguna manera un conflicto entre ellas, porque la amnistía decía que quedaban los expedientes de las personas que habían sido detenidas en actos relacionados con todo lo ocurrido en el 2018, quedaban perdonados prácticamente, ¿no? Y que no se iba a investigar más sobre ellos. Me parece que era algo así que decía la ley de amnistía, ¿no? Que no se iba a continuar investigación sobre esos casos. Sin embargo, para llegar a las víctimas había que investigar los hechos que hacían que las víctimas fueran víctimas de ese conflicto del 2018, y ahí había como una contradicción entre estas dos. Sí, recordemos una cosa es indulto y otra es amnistía, ¿verdad? En este caso la amnistía es
o sea, la definición legal de amnistía es olvido, es perdón, ¿verdad? Lo que pasa que en esta ley de amnistía que se aprobó, que lleva implícito ese valor, ese principio, también se aprobó un nuevo elemento que ha incorporado la legislación de Naciones Unidas, que es la no repetición. Sí. O sea, vos amnistías, cerrás capítulo, perdonás a alguien que es beneficiario de la amnistía, pero también le demandás como sociedad que no reincida o que no repita los mismos delitos o los mismos situaciones en las que incurrió. Las mismas causas que lo llevaron a... Entonces, lo novedoso de esta amnistía, a diferencia de las amnistías que en la historia de Nicaragua se han aprobado, es este elemento de la no repetición. Sí. ¿Verdad? Que antes de salir en libertad, a cada uno de los detenidos que estaban en el sistema penitenciario se les recordó este principio de la no repetición, y en la ley quedó incorporado también. Pero el tema de investigación sobre los hechos que producen víctimas quedaba ahí como bueno, no vamos a continuar la investigación de este expediente, ¿ah? Sin embargo, los hechos de ese expediente causaron una víctima, ya sea una persona fallecida, ya sea un daño material, ya sea personas que resultaron afectadas de una u otra forma por ese hecho. Entonces, el hecho de no investigar para algunos no daba la oportunidad de esclarecer o de dar claramente la razón a la víctima, ¿no? Entonces, como que había ahí una contradicción en esto. No había ninguna contradicción. Lo que pasa es que la amnistía cubre todas las causales de las personas que se vieron involucradas de un lado o de otro lado. ¿Ya? Entonces, a la hora de que vos haces un programa de reparación, tenés que tener en cuenta todos los elementos que fueron aprobados en la ley de reparación de las víctimas, sí, que es la atención psicológica, la atención en salud, la atención en su entorno, la atención cuando por ejemplo hubo niños huérfanos, con la atención en los derechos humanos en general de esta persona que fue de una u otra forma afectada por los hechos que produjo este golpe fallido, ¿no? Ahora, efectivamente se sentaron las bases para poder llevar al país económica, financieramente, sobre el escollo causado en el 2018 a la economía del país, es decir, sí, la cantidad de gente desempleada, la cantidad de empresas que cerraron, los atrasos en los pagos a los proveedores, muchas veces que causaron afectaciones a los proveedores, atrasos en salarios, en fin. Es decir, todo el desbarajuste económico que hubo en el 2018 se procuró reparar en el 2019 a través de... Se aprobó la ley de concertación tributaria también. Ok. Y esta ley de concertación tributaria, una de las principales afectaciones es a la llamada industria fiscal, que es cigarrillos, licores, gaseosas y demás, ¿no? Que eso de repente a uno no debería molestarle mucho, porque al final de cuentas no son productos de primera necesidad, son productos que generan impuestos, pero no son productos... Es decir, si yo no compro una cerveza, no voy a dejar de vivir, ¿ah? Sin embargo, hubo afectación a algunos otros productos, especialmente los productores se han quejado de insumos a la producción que fueron afectados por impuestos. Ahí hay dos cosas distintas. Mira, el espíritu que cruza toda esta ley de concertación tributaria es de que paguen más los que tienen más recursos.
O sea, es un principio que cruza toda esta ley de concertación tributaria. Y como parte de hacer aterrizar ese principio en la ley, lo de la industria fiscal es un pequeño componente de toda la reforma en general que se hizo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el sector productivo que vos señalás, allí hubo una reforma a un artículo de la Ley de Concertación Tributaria que tenía que ver con, hasta ese momento que se aprueba la Ley de Concertación Tributaria, el productor, por ejemplo, cuando compraba un insumo en una casa distribuidora de insumos, no recibía en el momento el beneficio de la exoneración, sino que había todo un trámite engorroso para que a la vuelta de semanas o de meses poder hacer efectiva la exoneración. Y al final de cuentas, ¿quién se quedaba con la exoneración? El intermediario, el distribuidor. Cuando en la reforma se corrigió ese eslabón, ¿qué es lo que hizo el distribuidor? Especuló y alteró los precios de los insumos que distribuía de una manera irracional. Como la exoneración o el beneficio fiscal ya no lo iba a tener él, sino la reforma lo estaba buscando para el productor directamente, entonces él se puso a especular con los insumos y eso provocó un alza ficticia en el sector productivo del país. Porque hoy los productores se están quejando de incrementos hasta del 50%, 60%. Sí. Te digo, eso y eso ahora, por ejemplo, este año está previsto hacer una revisión de la Ley de Concertación Tributaria en el Plan 2020 de la Asamblea Nacional y vamos a revisar nuevamente ese punto, ¿verdad? Que como te digo es meramente especulativa esa alza que se produce al sector productivo cuando compra su insumo. O sea, no debió haberse producido ese incremento si el distribuidor hubiese respetado un poco las reglas del juego que estaba planteando en la concertación tributaria. Lo que pasa es que ellos hicieron lo que les dio la gana y provocaron una alza ficticia en muchos productos, de muchos insumos del sector agropecuario del país. ¿Quién debía controlar a los intermediarios para que esto no hubiera ocurrido? Las organizaciones de productores debieran de ser la que ejercieran presión, ¿verdad? O el mismo productor directo. Mire, señor, ¿por qué? Y eso se le puede demostrar a un distribuidor. Este insumo en el extranjero vale tanto, con los gastos de importación aduanera vale tanto, su ganancia es tanto, ¿por qué me lo vas a vender el doble o el triple? O sea, empezar una presión directa con estos distribuidores que tienen un colmillo de este tamaño para apretar a los productores que son los que demandan estos insumos agropecuarios. Entonces, no se trata de que el distribuidor o el intermediario no tenga su ganancia. No se trata de eso. Que tenga una ganancia razonable, pero que no especule y que no incremente ficticiamente o artificialmente los precios a los insumos agrícolas que le llegan a los productores directos del país. El MIFIC, el MAC, pudieron haber intervenido en esta situación y amonestar, porque entiendo que ellos no tienen función coercitiva más que la amonestación a estos distribuidores. Yo creo que sí, creo que tienen algo que hacer el MIFIC, el MAC, las asociaciones de defensa de los consumidores, ¿verdad? Pero yo insisto, creo que quienes pueden jugar un rol más activo son los productores, las organizaciones de productores y los productores directamente. ¿Ya? Y bueno, y hacer una labor de supervisión, de acompañamiento de estas otras organizaciones que están ligadas al sector productivo agropecuario como el MAC, el MIFIC. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el diputado José Figueroa de la Asamblea Nacional.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el diputado del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional, José Figueroa. Se ha hecho un anuncio que entendería yo que ya es bastante público acerca de la agenda legislativa, lo que se prevé se va a trabajar en este año 2020 en la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería, si lo planteáramos en pocas palabras, cuál sería la idea de esta agenda? Mira, la idea es hacer una síntesis, una articulación de distintos temas de trabajo legislativo que demanda el país, que demandan sectores económicos, políticos, sociales, en un plan que se ha denominado Plan 2020 de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Todos estos temas que te explico, de temas legislativos, se articulan en 8 ejes de trabajo. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con un tema en la que Nicaragua está valorado, está catalogado como pionero en América Latina, que es el tema de la equidad de género. Sí. Entonces, el tema de la equidad de género, por ejemplo, plantea en el Plan 2020 hacer una revisión en los distintos poderes del Estado, en las leyes orgánicas de los distintos poderes del Estado, para hacer efectivo la equidad de género, no solamente en un poder, en todos los poderes del Estado de Nicaragua. Ya hemos avanzado mucho en las alcaldías municipales, en los cargos de elección popular, los diputados, los alcaldes, los concejales, etcétera. En el gobierno central tenemos una amplia mayoría o un balance muy equilibrado de la equidad de género, pero en la Asamblea tenemos, en la ley orgánica, resuelto lo de la equidad de género en las comisiones parlamentarias, en el plenario de la Asamblea está constitucionalmente ya recogido, pero por ejemplo en la Junta Directiva de la Asamblea no está establecido esto. Igual en las leyes orgánicas del Consejo Supremo Electoral, del Poder Judicial, de la Contraloría, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Sí. Por ejemplo, hay otro tema muy importante y que se ha incorporado en la agenda de trabajo, no solamente de la Asamblea de Nicaragua, sino en los poderes legislativos de distintas partes del mundo, que es el tema de la protección del medio ambiente y cambio climático. Entonces, nosotros vamos a revisar una serie de leyes, por ejemplo, la Ley General del Medio Ambiente, vamos a aprobar una ley que teníamos pendiente buscando consenso con los gobiernos locales, que es para los desechos sólidos, para regular todo el tema. El manejo de los desechos sólidos. Sí. Hay una serie de decretos y convenios internacionales que Nicaragua tiene que ratificar, que están incorporados en este eje de medio ambiente y cambio climático. Otro... disculpe que lo interrumpa. En este sentido, porque el medio ambiente y cambio climático pasa necesariamente por, me parece a mí, escuchando a las personas, y además por lo que yo he podido ver cuando he viajado por el interior del país, en darle garra a las autoridades para poder detener y sancionar oportunamente a los que hacen daño, porque es decir, por ejemplo, el tema de las grandes rastras con las tucas saliendo de lugares supuestamente protegidos, que son reservas o lugares en donde hay veda para la tala, y salen las rastras con las tucas de ahí. Yo las he visto. Por ejemplo, hay gente que dice, nos están dejando sin árboles, en las Segovias hay una queja enorme por la tala de los pinares, por ejemplo, y la queja pasa porque las autoridades dicen no tener suficiente fuerza para poder actuar. Efectivamente, aquí esta revisión de los distintos temas que te mencionaba pasa por hacerle ajustes
por ejemplo, a la ley del medio ambiente, a la ley que tiene que ver con el tema forestal, a una ley que se refiere a todo lo que es relativo a la área de flora, fauna, silvestre, etcétera. El ordenamiento territorial pasa por aquí de fuerza. Los desechos sólidos que afectan el medio ambiente. O sea, todo lo relativo al medio ambiente y los recursos naturales es este segundo componente que te explicaba. Hay un tercer componente que tiene que ver con esta función de seguir restituyendo los derechos del pueblo. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí en este tercer componente? Tenemos todo lo relativo a la aprobación del presupuesto de este año y de las reformas que se vayan a incorporar. Recordad que en el presupuesto lleva incorporado plan de inversión pública, programas sociales, etcétera, y esto tiene que ver mucho con la restitución de derechos de la población nicaragüense, proyectos de salud, de educación, de agua, los subsidios, etcétera, etcétera. Va incorporado la aprobación de una nueva ley general de salud para fortalecer este modelo de salud familiar y comunitaria que se ha venido impulsando en estos últimos años. Va incorporado aprobar una ley que tiene que ver con el tema de los medicamentos y las farmacias. ¿Verdad? Va incorporado otro tema que darle fuerza de ley a propósito de lo que vos decías hace rato, a todo este modelo de producción de emprendimientos, de economía creativa, asociativa, comunitaria, etcétera. O sea que es un modelo que ha venido agarrando protagonismo de sectores medios, de sectores pequeños de la economía que van empujando también para ocupar su espacio en el desarrollo económico del país. Ahí seguramente me voy a meter yo al rollo fiscal, pero conversando aquí con emprendedores y con pequeñas y microempresas o pequeños y microempresarios, la queja que hay de alguna manera es la falta de una política de Estado justamente para el fomento del emprendedurismo, el fomento de estas pequeñas empresas que puede ser vía fiscal, puede ser, no sé, vía educación, es decir, transferencias tecnológicas y cosas de ese tipo. Exactamente. Sí. Esta ley se trata de eso, de darle un conjunto de ordenamiento a todo lo que tiene que ver con este sector de los emprendedores, de los pequeños, de los medianos empresarios, de todo lo que tiene que ver con la economía creativa, familiar, comunitaria, asociativa. O sea, darle un instrumento jurídico que les permita, ya sea, como vos decías, por efectos de promoción, por efectos de financiamiento, de capacitación, de toda la parte fiscal, etcétera, que les permita desarrollarse y fortalecerse, ¿no? De eso se trata. También vamos a hacer una revisión de la ley de vivienda social este año. Es decir, en la ley de vivienda social tenemos regulado dos elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con el monto del salario que el ciudadano tiene para poder ser beneficiario de un programa de vivienda social, y por otro lado el monto del subsidio al que tiene derecho. Entonces, como en este último periodo se han venido dando una serie de iniciativas, por ejemplo el programa Bismarck Martínez, sí, no existía cuando se aprobó la ley de vivienda social, y hoy día tenemos que hacer una revisión para revisar los montos de los salarios mínimos y para revisar los montos de los subsidios a los beneficiarios de la vivienda social. Otro, por ejemplo, que tiene que ver con la revisión de la ley de granos básicos, de fomento a los granos básicos. Otra que tiene que ver con la regulación de la tercerización, la subcontratación e intermediación del empleo, que este es un tema que viene discutiendo la Asamblea desde hace algún tiempo, y que este año va a aprobarse una ley al respecto, la Ley General de Semillas, que también venía trabajando, una nueva ley de protección fitosanitaria en el país. Ese va a ser
una nueva iniciativa dentro de la ley de rótulo. Ya la vamos a empezar a discutir pronto en la Asamblea Nacional, una ley sobre el fomento del sector cárnico y una ley en materia de incentivos para el transporte eléctrico, para el transporte de la energía. Todos esos temas legislativos están en un segundo componente, que es este que te explicaba, para la restitución de derechos. Sí. Por ejemplo, para fortalecer las instituciones de Estado, tenemos la Ley General de Aduana, las reformas a la ley electoral, la Ley General de Bienes del Sector Público, la Ley sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a hacer una reforma a la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, que es el marco que la Asamblea utiliza para la elaboración, para definir los tiempos de elaboración, de presentación, de consulta, de dictamen del presupuesto general de la República o de la reforma presupuestaria. Vamos también a revisar la ley de contrataciones del sector público para quitar todas aquellas camisas de fuerza que impiden una mejor ejecución de las compras del Estado. La ley de servicio civil y carrera administrativa, la ley de concertación tributaria, que ya te la había mencionado, y la ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal, que toca el tema que hablábamos hace rato este tema de la afectación a los bosques y al medio ambiente. Todas estas leyes están en este cuarto componente, que es fortalecer las instituciones de Estado. Rápidamente te menciono los otros ejes. Por ejemplo, legislar en materia de creación de municipios y elevación de poblaciones a ciudad. Hay una serie de municipios que tienen, de poblaciones que tienen aspiraciones a ser municipios y que han hecho estudios, que llenan los requisitos de ley, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar esos casos para ver qué nuevos municipios se crean en el país. De igualmente, vamos a ver aquellas poblaciones que requieren ser elevadas a rango de ciudad. Por ejemplo, este año aprobamos una de ellas que fue Bonanza, ¿verdad? Que se elevó a rango de ciudad. Bonanza era pueblo todavía. Era pueblo todavía. Y Rosita y Ciuna son pueblos todavía. No tienen rango de ciudad, el que la tiene es Bonanza. Hay otro tema, que es el tema de cultura, patrimonio y educación, otro eje, el eje número 6. Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a aprobar una nueva ley que va a regular todo el tema de patrimonio material e inmaterial de la nación. Vamos a ver a aprobar una nueva ley general de archivos. Se va a revisar la ley que regula todo lo del CNEA, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades. Una ley que regule el tema de los títulos académicos, que ha habido tanta polémica con esto. Con el eje 7, que es los digestos jurídicos. La Asamblea Nacional ha venido trabajando estos años un tema a través de las comisiones parlamentarias, que es la aprobación de los digestos jurídicos. ¿Qué es el digesto jurídico? Es un conjunto de normativas que hay certificación de que están vigentes, ¿verdad? O sea, que da seguridad jurídica sobre la vigencia de la ley. Entonces se hace todo un trabajo muy exhaustivo, y ya por ejemplo, hemos aprobado el digesto de seguridad alimentaria, hemos aprobado el digesto de telecomunicaciones y archivos postales, hemos aprobado el de banca y finanzas. Vamos a aprobar este año el digesto de turismo, el digesto constitucional y otros más, pues vamos a aprobar. O sea, está como un elemento importante de trabajo la aprobación de estos digestos jurídicos para darle fuerza a la vigencia de la ley en Nicaragua. Ok, aprovecho solamente en un paréntesis, ya que tocó ley de telecomunicaciones. Sí. La que existe es la ley 200, que es prácticamente la única ley de telecomunicaciones, que yo creo que habla de las carabelas de Colón todavía, ¿no? Se prevé trabajar en la actualización, es decir, en la creación de una nueva ley de telecomunicaciones, porque se ha dicho que no va a haber una reforma, que lo que va a haber es una nueva ley de telecomunicaciones. Está entre los planes. Ya en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos se ha tocado ese tema. Mira, este Plan 2020 de la Asamblea Nacional no es una camisa de fuerza sobre temas.
que es el legislativo que vamos. Esta es una articulación en 8 ejes, pero pueden salir otros temas. Claro. Incluso ya han salido algunas propuestas. No sé si vos leíste una que salió del movimiento liberal constitucionalista independiente ayer, antier. Ajá. Hicieron una propuesta sobre 3 o 4 temas que no están incluidos aquí. ¿Ya? Y en la revisión del Plan 2020 de las comisiones de trabajo de la Asamblea han salido otros temas que se van a incorporar para mejorar, para fortalecer este plan de trabajo de la Asamblea. Solo te menciono el último eje. El último, sí. Que es un tema que la Asamblea ha venido asumiendo con mucha fuerza, que son todos los temas transversales que tienen que ver con el trabajo legislativo. Ahí te menciono cuáles: género, medio ambiente, cambio climático, interculturalidad, el tema generacional e intergeneracional. O sea, todos estos temas, la idea es que la Asamblea no solamente le continúe dando fuerza al seguimiento de temas transversales, sino que los podamos incorporar con fuerza también en los procesos de formación de ley, los temas estos transversales. Esos son los 8 ejes, así en términos generales, de este plan de trabajo legislativo 2020 de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Ok, me voy a quedar con algunos de ellos para la siguiente parte del programa, que me parece a mí son los que están causando más efervescencia al momento de conocerse los planes legislativos 2020. Estamos conversando con el diputado José Figueroa. Regresamos en breve. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el diputado José Figueroa del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional. De este trabajo 2020 hay temas que inmediatamente saltan, aunque se le da desde el punto de vista legislativo importancia a algunos temas. Para mucha gente hay unos que tienen especial connotación. El tema fiscal. Es decir, después de lo que sucedió el año pasado y lo que conversábamos, por ejemplo, a propósito de los productores, pero varios sectores se han quejado de que la concertación tributaria al final resultó afectando a los consumidores. ¿Qué es lo que se va a discutir aquí? Pensando de mis conversaciones con economistas, que por ejemplo el tema exoneraciones, el tema de fomentos que se hace desde el punto de vista fiscal, tienen que revisarse, no eliminarse, sino revisarse para ver cuáles son los que siguen vigentes, cuáles hay que mejorar, cuáles hay que quitar. Mira, la ley de concertación tributaria que se aprobó el año pasado deja establecido en un artículo un proceso de evaluación y revisión de la ley de cada determinado periodo. ¿Para qué? Para realizarle ajustes, para modificarla, para mejorarla o para enriquecer pues la ley aprobada con los sectores que participan en el proceso fiscal, con los sectores privados, con los sectores empresariales, con los productores, etcétera, al igual que los que fueron consultados cuando se aprobó la ley de concertación tributaria. Eso por un lado. Por otro lado, en esta ocasión, por ahora, lo que está establecido es que esta ley de realizar una evaluación, una revisión de la ley de concertación tributaria para revisar 2 temas, que uno, las exoneraciones fiscales, y 2, el tema de las ¿cuál era? Las exoneraciones fiscales y las debo decir. Porque es que sobre ese tema, el tema de las exoneraciones, para los economistas hay exoneraciones que vale la pena continuar, hay exoneraciones que debería haber nuevas exoneraciones o nuevas políticas de exoneraciones para algunos
tipos de negocios que sí requieren, ejemplo, los emprendedores. Sí. Pero hay algunos que han pasado X cantidad de tiempo y continúan recibiendo la exoneración, que lo que hace, porque al final de cuentas, estas exoneraciones lo que buscan es fomentar ese negocio. Sí. O fomentar ese rubro de la economía. Así es. O sea, es un tema muy concreto la revisión de esta ley, que las exenciones y las exoneraciones. O sea, son dos temas que no está planteado, por ejemplo, y a propósito de este tema, se ha especulado mucho sobre esta reforma. Incluso hasta salió un documento falso que estuvo circulando en las redes donde incrementaban el impuesto del valor agregado, hacían un montón de incremento de impuestos de distintos tipos. No está planteado incrementar ningún impuesto en esta revisión de la ley de concertación tributaria. Lo que está planteado en este plan de trabajo de la Asamblea Nacional es hacer una revisión de las exoneraciones y de las exenciones. ¿Con qué fin? Con el fin de racionalizarlas. Porque recordemos una cosa, Néstor. Cuando hablamos de tributos o hablamos de los aspectos fiscales, aquí estamos hablando de un elemento fundamental para financiar el presupuesto general de la República. O sea, los impuestos que recauda el país sirvan para financiar el presupuesto general de la República y, a su vez, para financiar el programa de inversión pública del país, para financiar los programas sociales del país. O sea, en cierta medida, como te decía yo hace rato, aportan más al financiamiento del presupuesto los que tienen más por la vía impositiva, por la vía de los impuestos. Entonces, uno de los propósitos del presupuesto, a través del programa de inversión pública y a través del programa de inversión pública y de los programas sociales, es redistribuir estos ingresos hacia los sectores más pobres del país. Eso es en esencia lo que se hace con el presupuesto. Entonces, hombre, si estamos hablando de que en exoneraciones y exenciones andan entre 1.200 a 1.500 millones de dólares al año. O sea, si logramos una racionalización de estas exenciones, de estas exoneraciones, pues mucha gente probablemente va a tener más posibilidad de acceso a salud, a educación, a titulación urbana y rural, a agua y saneamiento, a todos los programas que ejecuta, ya sea en el programa de inversión pública o a través de los programas sociales que ejecuta el gobierno, que bueno, ya después tal vez podemos tener tiempo para hablar, si acaso nos da tiempo. Ok, pero a ver, lo vamos a dejar muy claramente. Sí. No hay elevación de impuestos. No hay. Los montos de los impuestos no se tocan en esta revisión que va a haber. Únicamente está planteado. Ahorita lo voy a leer para que textualmente lo establece el plan de la Asamblea Nacional. Dice lo siguiente: reformar la ley número 822, ley de concertación tributaria, que permita revisar la racionalización de las exenciones y de las exoneraciones, únicamente. Ok, entonces tenemos aclarado, no hay elevación de impuestos. No hay. Ok. Cuando se habla de revisar exenciones y exoneraciones, no estamos hablando de eliminar las exenciones ni las exoneraciones. No, estamos hablando de hacer una revisión para hacer un proceso de racionalización. Por ejemplo, es más, el proceso de racionalización podría, es decir, el análisis podría dejarlas tal cual están en este momento, si es racional el uso que se le está dando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo cómo podría ser un proceso de racionalización. Por ejemplo, un sector productivo que tiene una exoneración, por ejemplo, para los productos que exporta, por ejemplo, ¿no? Entonces pudiese
una racionalización pudiese ser, por ejemplo, si este sector productivo, sea una empresa agropecuaria, sea una cooperativa productiva, cafetalera, etcétera, que genere tantos empleos al año, mantendrá su exoneración. El que no genere tantos empleos al año, o por ejemplo una empresa cafetalera que genere un proceso sostenible, no contaminar el ambiente, esto, lo otro, pudiese haber ese tipo de estímulos o ese tipo de alicientes para poder conservar una exoneración o para no seguirla haciendo uso de ella. Está el caso aquel del incentivo a los productores de café, que creo que era $1 que se les regresaba por quintal exportado, una cosa así, que al final de cuentas nunca llegó a los productores o no llegaba a los productores cafetaleros porque se quedaba en los exportadores, que al final de cuentas son intermediarios. ¿Ese tipo de cosas se revisarían? Todo, o sea, en la revisión que se hace, había planteado todo lo que es el tema del cómo se aplican y cómo tienen derecho los beneficiarios de las exenciones y las exoneraciones, con el propósito, como te digo, de racionalizarlas únicamente. Para que al final de cuentas realmente tengan el efecto que por el cual fueron creadas. Así es, exactamente. Ok, pausa nuevamente. Toquemos reformas electorales. Antes de meternos a hablar un poquito del presupuesto 2020, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. El tema de reformas electorales, que es el otro gran tema que saca efervescencia en la agenda legislativa 2020. ¿De dónde van a venir estas reformas? ¿Cómo van a hacer estas? Bueno, más que cómo van a hacer estas reformas, ¿con quiénes se va a discutir? ¿Qué es lo que va a haber alrededor de estas reformas? Mira, reformas electorales es un tema que está incorporado aquí en el Plan 2020 de la Asamblea Nacional de Nicaragua. ¿En qué momento? No está establecido el momento, puede ser en cualquier momento de este año. ¿Verdad? Dos, ¿de dónde pueden venir? De acuerdo a la ley, puede ser iniciativa de los diputados, puede ser iniciativa del Consejo Supremo Electoral o puede ser iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, cualquiera de ellos puede tener iniciativa en el tema de las reformas electorales. Recordemos que la ley electoral es una ley de rango constitucional. Eso le iba a preguntar, ¿verdad? Es decir, esta es una discusión de 2 periodos legislativos. Sí, es una discusión de 2 periodos legislativos. ¿Y con quiénes se va a discutir? De acuerdo a la ley electoral y de acuerdo al sistema de partidos políticos que existe en Nicaragua, se va a discutir con los partidos políticos que tengan personería jurídica aprobada en el país. Ya sea que tengan representación parlamentaria o que no la tengan, pero que tengan personería jurídica aprobada. ¿Verdad? Eso es lo que establece hasta ahora la ley electoral de nuestro país. No hay ninguna base en este momento para decir estos son los temas de la reforma. No hay ninguna iniciativa, no hay ninguna propuesta, no hay nada sobre la mesa. Vamos a esperar que se ponga el tema sobre la mesa para empezar a discutirlo en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Ok, no quiero cerrar el programa sin tocar un poco el presupuesto 2020, el presupuesto general de la República 2020, que después del 2018-2019 se enfrenta a una situación económica que en vez de tener un 5% positivo, tiene un 5% negativo en el crecimiento, ¿no? Sin embargo, se ha dado prioridad a temas sociales en la agenda, en el presupuesto 2020 para Nicaragua este año. No, efectivamente, el presupuesto 2019 ya conocemos toda la afectación y el arrastre que traía del impacto que provocó las distintas acciones del golpe fallido del 2018, afectaciones materiales, afectaciones de crecimiento del Producto
interno bruto, afectaciones al transporte, afectaciones a muchos edificios quemados, destruidos, transporte paralizado, etcétera, etcétera. Afectación al turismo, a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, etcétera. Este proceso todavía en el 2019 lo venimos cargando, como cuando Jesucristo traía la cruz a cuestas, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, lo importante es que en el año 2019, después de que se aprobó la ley de concertación tributaria, empezamos a cumplir el objetivo de que todo ese hueco presupuestario que provocaron estas acciones de violencia fueron complementándose con acciones de carácter fiscal. Toda esa desestabilización financiera que causó este impacto fueron administrándose con políticas monetarias, con políticas macroeconómicas. Se fue retomando nuevamente el paso del turismo, de la reactivación gradual de la pequeña y mediana empresa, fueron dando sus frutos las reformas fiscales, etcétera. Y nosotros ya cerramos el 2019 con un panorama más positivo. Logramos en noviembre del 2019 incorporar 7.850 millones de Córdoba a través de una reforma presupuestaria del 2019 que fueron utilizadas para financiar distintos programas, tanto de inversión pública como de los programas sociales. Y para el 2020, ya teniendo en cuenta el panorama internacional, teniendo en cuenta estos procesos que se han venido avanzando en el país, tenemos un presupuesto hoy día para equilibrar, para sostener de forma equilibrada las finanzas públicas, para facilitar la inversión pública nacional y extranjera, para facilitar o para generar empleos en el país, para desarrollar la inversión pública, para seguir financiando y priorizando los programas sociales. Esos son los objetivos del presupuesto. Entonces, por ejemplo, te menciono casos concretos del presupuesto 2020. Por ejemplo, cerramos 2019 con una serie de obras, por ejemplo, carretera terminada, Río Blanco, Mulucucú, Ciuna, Bluefield, Nueva Guinea, Nejapa, el crucero Diriamba, Nandaime, Managua, Tipitapa en su primera etapa, y ahora este año vamos a arrancar la segunda etapa que va de Tipitapa a San Benito. Santo Domingo, Los Chinamos, se terminó. Los Chinamos, El Ayote, se terminó. San Pedro de Lobo, La Libertad, Chontale, que era una demanda histórica que nunca se había hecho, sí, se terminó. Macuelizo, Cocona, El Cuá, Vicinia, Rama, Cucarají, Laguna de Perla, casi está prácticamente, es un pequeño componente de lo que hace falta. Y ahora en el 2020 vamos a iniciar la construcción de la pista Juan Pablo II aquí en Managua, que solo ese proyecto vale $173 millones. Ese proyecto no va a ser municipal, va a ser nacional. Es un proyecto nacional, va en ejecución del gobierno nacional con la alcaldía de Managua. Okay. Van la Juan Pablo II, que cruza desde aquí, desde el Banco Central hasta la carretera norte. Del 7 Sur hasta... Y lleva 5 nuevos pasos a desnivel. Se inicia este año la construcción y rehabilitación del puerto de Corinto. Este es un proyecto muy grande también. Finalizar la carretera Muy-Matiguá y Matiguá-Río Blanco. Recordad que para la conexión norte, este año estamos trabajando Muy-Matiguá y Matiguá-Río Blanco, pero Río Blanco-Mulucucú y Mulucucú-Ciuna ya está terminado por completo. Y están financiados y ya en fase de ejecución Ciuna-Rosita, Puerto Cabeza. Esos 2 tramos van a estar terminados para el 2021. O sea que nosotros para el 2021 vamos a cerrar con la conexión norte del Caribe Norte, porque ya la conexión del Caribe Sur desde el año pasado está lista. Sí. También este año se va a ejecutar, y ya están en proceso ambos tramos, San Juan de Limay a Chuapa,
que también es una demanda histórica. Y el regadío San Juan de Limoy, este es desde el empalme de la carretera panamericana hasta Limay, y de Limay a Chuapa, son 2 tramos grandes. Guapiel Tortuguero, Río Blanco, Bocanepaigua, el Boquete Santana, que es aquí, va a ser un corredor de Managua para desviar el tráfico pesado. Las Piedrecitas, Matiares, en Managua, ya se ha visto. Ya se está prácticamente finalizando, ¿no? Sí, Ciudad Sandino, Matiares, que ya está prácticamente todo listo. Cárdenas, Colón, Granada, Malacatoya, que invito a todos los nicaragüenses que entren por el Papayal para salir a Granada. Y está una carretera de primer nivel, igual que la del Caribe Norte y Caribe Sur, y además está construyendo el puente sobre Malacatoya. El Malacatoya, ¿verdad? Luego, que ahí para cruzar todavía era como en una barcaza. Sí, una barcaza, sí. Ese puente lo destruyó el Mich, y entonces había quedado, allí nunca se había hecho, pero ya lleva como un 60% la construcción del puente, va a tener una carretera de concreto hidráulico con un puente nuevo que el Malacatoya. Se va a construir nuevamente el aeropuerto de Corn Island, la rehabilitación total, pues, y la construcción del puente de Huihuilí. Estamos hablando del puente de Huihuilí en el río Coco, en la Segovia. Sí. Entonces, esto sin incluir 10 nuevos tramos que se aprobaron ahora a finales de diciembre, que está Tipitapa San Benito, la segunda etapa, Rosita Bonanza, que ya te señalaba. Hay una nueva carretera que se va a construir entre Cuapa y La Libertad Chontales. Son 40 kilómetros. Es la zona productiva de esta zona. Las Flores Catarina, San José de los Remates La Cañada, Esquipulas, San Dionisio, Empalme de Guanaguana, San Pedro del Norte, Estelí del Aceituno y los accesos a la ciudad de Chinandega. Estos 10 proyectos fueron aprobados ahora a finales de diciembre con un préstamo que nos da el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo no sé si tenemos más tiempo, pero hay también en salud, en educación, en energía, en proyectos de agua y saneamiento. ¿Verdad? A ver, para educación, ¿tienen ustedes un cálculo de la cantidad de gente que va a ser beneficiada con los proyectos sociales en educación y los proyectos de inversión? Bueno, mira, en educación, cálculo concreto, lo que es el programa integral de nutrición escolar, 1.200.000 niños. Estamos hablando aquí de la rehabilitación de más de 70 colegios en el presupuesto 2020, durante el año 2020. Colegios de secundaria y otra cantidad similar de colegios de primaria y centros de desarrollo infantil. Se va a terminar, ya concluido, en 745 colegios el elemento el internet, aulas digitales móviles. Okay. En 745 colegios del país. Otra cantidad grande también de colegios que van a ser equipados con sillas, con mobiliario, etcétera. O sea, otro componente de equipo. O sea, son centenares de miles de estudiantes, tanto de secundaria, de primaria, infantil, de la nutrición escolar, de la mochila escolar, del programa de aulas digitales móviles, etcétera, que van a ser beneficiados por la inversión pública en educación del año 2020. Eso va a representar beneficios, digamos, evidentemente para el área urbana. Para el área rural, ¿qué porcentaje de esta inversión va para el área rural? Va como un 40% a la parte rural y de un 60% a la parte urbana. Se me olvidaba mencionarte en el caso de salud, Néstor. Están en proyecto ahorita, en ejecución, 5 hospitales departamentales. El Hospital Oscar Danilo Rosales en León. Sí. El Hospital Mauricio Abdalá en Chinandega. El Hospital Nuevo Amanecer en Puerto Cabeza. El Hospital Cabecera de Celaya Central, que lo va a donar Japón. Y el Hospital Alfonso Moncada en Ocotal. Esos 5 hospitales están en ejecución y vienen ya incorporados con más financiamiento en el año 2020. Hay como 7 hospitales primarios que fueron aprobados en el 2019. San Juan del Sur, Huihuilí y otros más. Y
5 hospitales primarios adicionales que están este año. Por ejemplo, ayer antier se aprobó, creo que el de Ciuna fue uno de los que estaba incorporado este año, el día de ayer o ahora, que se estaba inaugurando el hospital primario de Ciuna. Sí. Y entonces tenemos una inversión pública en educación, en salud, en infraestructura vial, en programas de agua y saneamiento. Tenemos inversión en 17 ciudades del país. O sea, se ha elevado la cobertura en un poco más del 90% en la parte urbana y en el 54-55% en la parte rural en agua y saneamiento. En energía, o sea, estamos cerrando el año con el 97% de cobertura en energía y con el 60% de producción de energía con recursos sostenibles, es decir, no fósiles, como se hacía antes. Sí. O sea, que son avances importantes con la electrificación rural y con la energía sostenible. Es decir, que va a llegar al 98% este año. Sí, es decir, tenemos un año que significa mucho trabajo, mucho desafío, pero hay el horizonte está dando buenas señales, buenos resultados, la economía reactivándose, el país avanzando, la paz consolidándose, la seguridad consolidándose, los negocios van floreciendo, el turismo va recuperando, tenemos asegurados los recursos de la comunidad internacional para financiar el presupuesto de este año, ¿verdad? Y, bueno, seguimos trabajando por el bien de Nicaragua. Quiero agradecerles. Desafortunadamente el tiempo nos vuela en estas platicadas. Muchas gracias. Quedamos sí para poder platicar y ampliar sobre otros temas ya más específicos Claro que sí, en una próxima oportunidad. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.